buenas noches a todos nuevamente. Una forma de comprender bien desde cualquier punto la devoción, la inclinación de un pueblo hacia el aspecto religioso no se puede comprender desde el punto solamente de la religión. Quedarnos con el aspecto religioso sería ir muy, valga la expresión, cargarnos a un solo sentido. Es por eso que voy a dividir esta novena en varios momentos. Primero, en décadas, en aspectos que están pasando en el mundo conocido, principalmente Europa. ¿Qué es lo que acontece en Europa principalmente que ha impactado la universalidad, la cultura? El aspecto de personajes trascendentes conocidos por nosotros o por la misma historia, y dentro de esto acontecimientos, o sea, las personas y los acontecimientos generales o particulares. ¿Por qué tomé España y por qué se va a conocer España-Portugal? Porque hacia ese siglo donde aparece la Virgen de Guadalupe, siglo XVI, 1531, estamos abordando nosotros, apenas hacia casi medio siglo, el descubrimiento de América, 1492. Estamos descubriendo que hay dos grandes potencias o dos grandes imperios que ya no son el romano, ahora es el imperio español y el imperio portugués. Y perdón que haga estas señas, porque en el tratado, antes del tratado de Tordesillas, no estoy mintiendo, esto lo pueden escuchar ustedes a través de la historia, en el tratado de Tordesillas, el imperio español y Portugal se dividen en el mundo. ¿Pero por qué se dividieron el mundo? ¿Cuál fue la realidad? Pues eso es lo que nos interesa saber y conocer. Entonces voy a tomar desde esta década, 1490, 1500, porque esta primera etapa va a ser apenas el descubrimiento de América. Todavía no aparece Guadalupe, todavía no aparece cuántas apariciones, todavía no va a aparecer la imagen, todavía no va a aparecer Juan Diego. Estoy hablando de 1490. Entonces, ¿qué está pasando? Y aquí viene lo importante también, porque cuando sepamos estos datos, vamos a descubrir algunos datos también importantes que nos han metido a través de la escolarización, que nos van a poner a dudar, con todo respeto. Quiero aclarar que no quiero cambiar ni modificar la fe de ustedes. Trato de hablar concretamente con historiadores no católicos sobre los acontecimientos. Entonces me parece importante que ustedes sepan que en esta década hay ya una cultura. Aquí hay un monje muy importante, la acción de Savonarola en Florencia, Italia, está abriéndose a la cultura y a las artes especialmente. Recordemos, grandes expositores en la pintura y en la escultura como son Da Vinci, como son también Miguel Ángel. Aquí aparece en Florencia algo que se llama academia, como una ciudad dentro del reino todavía itálico, dentro de la península itálica, porque recordemos también, si ustedes no lo saben, que Venecia era parte de un reino muy independiente de la Roma central, en ese momento. Aparece este monje que tiene lo suyo, tiene su historia y no fue tan buena, Savonarola. Pero aquí hay algo importante para nosotros. En 1492, antes de ser descubierta América, se firma una paz entre Carlos VIII y Enrique VII. Esta parte quiero que la vean, conquista de Granada por los reyes católicos. Si ustedes no lo sabían, el reino de España, que llegó a ser reino, imperio, como les decía, fue invadido por los moros, que traían una cultura
traían una religión. Así es que si esto es Granada, en la perspectiva de un mapa de España, nos vamos a encontrar que Granada, junto con Sevilla, junto con otras poblaciones, se les conoce como Andalucía. En ellas estaba un puerto muy famoso, Sanlúcar de Barramar. ¿Qué tiene que ver Sanlúcar de Barramar para México y para América? Pues de ahí salieron las 3 calaveras. ¿Qué nos dice? Pues que si estaba invadida por moros, no fueron todos los españoles que nos conquistaron, para empezar. Porque nos han metido en la historia que vinieron los españoles a conquistarnos. No. Granada, que es el último bastión de España, en la parte de Andalucía, porque cuando vean el mapa de España, Andalucía es la parte que da al mar abierto. Y Andalucía, vamos a suponer, imaginémonos imaginemos la República Mexicana. Por eso a nosotros no nos debe de extrañar que la nao de China fue anterior incluso a veces al descubrimiento de América. ¿Sí se acuerdan que les platicaron alguna vez de la nao de China? ¿No? La nao de China traía especies y todo para intercambiar por el lado del Pacífico, que era mucho más amplio el Océano Pacífico que el Golfo de México. Pero si ustedes van a Veracruz, Veracruz tiene muchas excepciones, me refiero a culturas, porque los países que tienen apertura al mar tienen mucho contacto con otros. Y esto es histórico, no lo estoy diciendo yo. ¿Por qué? Pues porque la mar siempre fue un canal de navegación mucho más fuerte que un avión, que un burro y que caminar, por lógica. Bueno, ¿qué pasa entonces en España? Los reyes católicos expulsan a los moros de España. España, a pesar de tener un rey católico, ya los moros los habían invadido casi 3/4. Por eso tanta devoción, lógicamente, porque el poder, hablo del poder de la iglesia con el poder humano, en ese momento estaban muy casados. El concepto de que el rey debía ser impuesto por el Papa era porque el Papa era descendiente divino y por eso podía proponer quién podía ser el rey. Luego le fue muy mal a la iglesia, comentario aparte, y siempre le ha ido muy mal a la iglesia cuando la asocian con el poder humano. Pero yo quiero que nos quedemos con esto. ¿Por qué quiero que nos quedemos con esto? Porque si los moros ya habían sacudido las raíces ibéricas, porque es una península, España, imagínense, llegando desde Andalucía a la parte norte, que es lo que ustedes conocen hoy como Barcelona, que está limitando con el país galo, en ese entonces las Galas, hoy Francia. Imagínense haber conquistado todo esto ya los moros. Y cuando hablo de conquista, no hablo solamente de conquista, de matar, sino de hacer y las costumbres cambiarlas. Y si los moros no son cristianos, porque los moros son una raza originalmente africana, imagínense todo lo que nos invadió. ¿Por qué? Porque los moros ya habían tomado españolas. Lo mismo que nos pasa acá. Se nace o se hace otra nueva cultura, otra nueva nación, otra nueva raza, en pocas palabras. Bien, hablo de esto porque quiero que sepamos que ya cuando nos llega el español, no es el español puro, es el que viene con creencias tanto cristianas como moras. Teniendo en cuenta que no es fácil aceptarlo por algunos católicos, que la Iglesia Católica en esos momentos, lo vamos a ver acá más adelantito, sufre su primer
gran atrevimiento de alguien dentro de la iglesia que le dice, estás haciendo mal. Ahorita lo vamos a ver. Ustedes espérense, váyanse con calma. Hasta aquí, quizá para ustedes esto es nuevo, de que no nos llegaron puros españoles. Nos llegó ya confitada la gente. Así es que si somos chaparros y feos, no es por los españoles. Ya también nos habían contaminado los morenitos. Continúo. Hacia 1492, el arte de la lengua castellana. Lorenzo de Médicis, la familia Médicis fue muy famosa. También llegaron al papado, los Médici famosos. Bien, ¿qué hay en el aspecto biográfico? Miren cuántas personas están en este momento que nacen. Algunos para ustedes no dirán nada, para otros nos van a decir algunos aspectos culturales, sociales, religiosos. Fray Toribio de Benavente, Motolinía. Sí, ya me dijeron que conocían Motolinía ya fuera del metro de Allende, donde tocan los sillitos. No. ¿Por qué se llamó Motolinía? ¿Quién era? Motolinía fue de los primeros 12 evangelizadores en el Nuevo Mundo. Y aunque se llamaba Toribio de Benavente, se le da el título de Motolinía por una raíz náhuatl, que significa el que llora por los pobres o el que ve por los pobres, y se queda con este nombre. Esto es lo que significa Motolinía. Él prefiere cambiarse este nombre. En el curso de la historia va a tener un pequeño problema con quién creen. Otro gran misionero, nada más que se fue hacia el sur. San Cristóbal. De las Casas, porque él quería evangelizar al estilo del reino, y Motolinía, como franciscano que era, una de las virtudes que tienen los franciscanos o sus carismas es la pobreza. ¿Han escuchado alguna vez hablar de Francisco de Asís? Él es el fundador, hermano Sol, hermana Luna, todo es esa oracioncita que rezan, Señor, donde haya paz, donde haya odio, yo ponga paz, donde haya tu perdón, Señor, etc. De esta calaña nos vinieron los primeros. Digo calaña no significa malo. De estos tamaños, voy a decirlo así, nos llegaron los primeros evangelizadores. Para que después no nos confundamos que les impusieron una cruz. Voy a decírselos por qué. Y lo pueden ver, y yo no puedo mentirles, en el Museo del Castillo de Chapultepec, en varios cuadros de pintura, en la última sala donde está la terraza, antes de salir y después de que vean ustedes los carruajes de Maximiliano y el carruaje de Benito Juárez, en la parte de arriba hay toda una sala de elementos religiosos que le dan historia a este país llamado México. Y hay un cuadro donde están los españoles, guerreros o los soldados, y por otro lado el monje acompañando a un indio, porque había una conciencia. Si ustedes no saben, se los digo de una vez. Todo aquel que no sea humano no puede recibir un sacramento. Esto es una cuestión de la iglesia desde siempre. La persona es la única criatura que puede recibir un sacramento. Para que no los mataran, porque el concepto europeo fue por economía venir a descubrir no América, sino las Indias, se encontraron aquí con un bastión de oro que nos robaron oro y nos robaron plata. Porque México producía oro, pero producía más plata. ¿Saben dónde está su oro y dónde está su plata? No nos espanten.
Una parte está en los techos del Vaticano, pero no todo. No, por eso se construyeron después reinos. Espérenme, no se desesperen, ahorita esperen, sí, porque veo la cara así de como de desesperación de que nos dieron entonces en la torre, sí, no, espérenme, todavía les estoy hablando de los rasgos todavía más importantes. Bernal Díaz del Castillo, quien no conozca a Bernal Díaz del Castillo en la historia de México, pues no va a conocer la historia. Esto va a ser un tour, yo no soy guía de turistas. Vayan por favor algún día al Templo Mayor, queriditos, y plántense y van a ver 3 grandes escritos sobre una piedra llamada cantera, escrito por un cristiano, por un español y por un náhuatl. Y las 3 realidades dicen: somos una nueva raza, no somos indios, no somos españoles, somos mestizos. Y uno de esos escritos es de este gran historiador español, Bernal Díaz del Castillo. Cuando quieran ir a los orígenes de cómo se quedaron impactados quienes nos llegaron acá, que fueron los españoles, y vieron el desarrollo de la ciudad Tenochtitlan o Tenochtitlán por los 4 canales comunicados, cómo se mantenían a través de la siembra en las famosas barcas que se llamaban chinampas, se quedaron babeando. Ni Venecia era lo que era México. La ciudad de los palacios, se quedaron asombrados cuando, como mexicanos, eso me choca de algunos mexicanos, vamos a las pirámides, ir a ver piedras. ¿Sabes lo que significaba menear una piedra y pulir esa piedra a pedazo? La armonía que tiene con la madre naturaleza y la cosmovisión. Mejor no hables. No hay culturas a veces que nos puedan igualar de tanta riqueza. De verdad se los digo. Jiménez de ¿qué? De Quesada, Gonzalo Jiménez de Quesada. Aquí aparece otra gran persona en el ámbito religioso. Ignacio de Loyola o Íñigo López de Recalde. San Ignacio, fundador de los padres jesuitas. En este tiempo nace. Bien, aquí importante. Vamos entonces a estos acontecimientos. 1492, el desembarco de Colón en la Jani. Hoy, pues Cristóbal Colón dijo: ya me salvé, porque ya le habían amotinado. Y ciertamente no venían muchos guerreros, venía gente pues que a la aventura, que se quedaron y encontraron un palacete, esa es otra cosa. Pero la pretensión era expropiar las riquezas naturales, minerales, porque necesitaban con qué sostener sus guerras en los imperios. Esa fue la intención. No era descubrir, a ver qué hallamos, era buscar dinero fuera de los contextos donde está. ¿Alguna pregunta hasta aquí, mis queridos hermanos? Nada. Entonces continuamos, ¿les parece? Bien, subimos por favor a 1493. Espérame un tantito, porque esto, si no lo subimos así, oh Dios mío, 1493, ¿verdad? ¿Y ahora cómo le subo? A ver, ¿estaba en qué? Es que esto, otra vez, 492. Gracias, ya. Otra. Es que ya no es. Tiene que ser así. Ahora, vamos a lo mismo. Francia cede el Fracocondado a Alemania, a los Países Bajos, año 1493, Alemania y los Países Bajos, España, lo que hoy conocemos como Holanda, toda esa parte de Europa Baja. Aquí hay una enfermedad,
que fue a ser muy fuerte también en Europa y después va a ser la viruela del mono. Aquí fue una enfermedad venérea, ya la vieron el nombre, etc. Schedel es un historiador que escribe la Crónica Universal. Vamos a los personajes. Antonio de Mendoza nace. Espero que tengan en la memoria a Antonio de Mendoza, primer virrey de la Nueva España. El segundo viaje de Colón, donde descubre Dominicana, Puerto Rico y Jamaica. Si ustedes se dan cuenta, nosotros hoy lo conocemos como el Caribe, pues era lo único que había. Este es su segundo viaje de Cristóbal Colón en 1493. Vamos hacia el siguiente año, 1494. Tratado de Tordesillas. ¿Se acuerdan de lo que les decía? ¿Qué pasa con Tordesillas? Alejandro VI reparte el Nuevo Mundo entre, ya ven que no les estaba mintiendo, entre España y Portugal. Lo que te encuentres del Polo Norte al Ecuador es español. De abajo del Ecuador hacia la Patagonia que conocemos, Argentina, es portugués. Por eso, la primera iglesia en Brasil es portuguesa o es portuguesa, por eso él habla. Después vamos a considerar que este tratado fue acabándose poco a poco, cuando acabaron con, por ejemplo, de Sudamérica hacia abajo. Un gran trabajo lo realizaron, por favor vean una película muy bonita que trata de esto. Se llama La Misión. Si no lo ven por el contenido, véanlo por el actor Robert De Niro, por favor, para que las mujeres se enamoren de Robert De Niro. Ahí está. Y paisajes naturales, de verdad. Bueno, Paracelso, famoso científico, Felipe Aurelio Bombés de Hohenheim y Hernando de Soto, otro también personaje importante. En 1492 se regresa Colón a España. Estamos hablando de finales de los años 400. Bien, voy a la siguiente etapa. Oh, no. Este es 1492, es esta. Vamos a ponernos un poquito. Bien. En 1495 se conforma la Santa Liga contra Francia y la Dieta de Worms. Esta es una dieta, no crean que es una dieta para mujeres. La dieta es una palabra que compone impuestos, que componen regímenes de gobierno. Aparece también en el mundo en 1492 la filosofía como una primera enciclopedia impresa. Encina hace su cancionero y miren aquí. Quiero que empecemos a esto. Esta es la expedición de Vasco de Gama. Los que sepan de fútbol, hay un equipo en Brasil que se llama Vasco da Gama. No jugó ahí Pelé, pero existe Vasco da Gama, que trae una camiseta blanca con una franja negra. Vasco de Gama es un conquistador, por eso hay una población que se llama así, Vasco da Gama. Bien. Juan Caboto, al servicio de los ingleses, llega a la isla de Labrador. Vasco de Gama llega a Calicut en 1498. Descubrimiento de la ruta del capitán en las ruinas de Egipto. Y luego, Américo Vespucio, por eso el nombre de América, Américo Vespucio en 1499 llega a las costas orientales de América del Sur. Vean, imagínense, América del Sur, el oriente es donde sale el sol, llega por este lado, donde está ¿qué? Principales países,
llega un poco de Cabo Catoche, llega todo lo que es la parte chilena y hacia arriba. Esa es la parte del Oriente, de América de Oriente. Independencia de la Confederación Helvítica. Estos helvíticos los conocemos también como parte de los ingleses. Y luego, pues Fernando de Rojas escribe una gran novela que alguna vez espero que le hayan leído, que se llama La Celestina. Si no saben el contenido, se los voy a decir propiamente así. La Celestina es la historia de una mujer que se realiza o se presta para hacer enlaces amorosos y anda como cualquier mujer que casi ya no existe, buscando que le conviene mejor fulano, que si no sutano, que este tiene más dinero, que así de metiche. Bueno, me han dicho, yo no sé. Arregla matrimonios. Bueno. 1510, fíjense, 1490, 1510, apenas estamos en 1510. Principia el comercio negrero en América. En pocas palabras, más que comercio negrero, se llama esclavitud. Esta es la esclavitud. Le pusieron muy cortésmente negocio. No, pues venden a los negros. Ahora, con todo respeto, porque no puedes decir negro, por ejemplo, en Estados Unidos, ni negrito, ni black, por lo menos. Nosotros hemos menospreciado mucho esta raza, pero en nuestras sangres, en muchas de las etnias, corren estas sangres. ¿Quieren una prueba? Vean su mundial hoy de 2022. Los alemanes antes eran altos, güeros de ojo verde. Ahora hay un moreno jugando. Vayan a Holanda, vayan a Suecia, vayan a Francia. Alemania, que era con el famoso enfermo aquel, que creo que se llamaba Adolfo, quería una raza aria, pura. Imagínense, ve jugar hoy a un negro ahí en la Alemania, se muere, sale de la tumba y se muere el pobre. Bueno, eso es punto y aparte. Pablo Emilio publica De Robus Gestis Francorum. Es un escritor español. Pásale por acá arriba. Ah, no, pues tú no puedes, ¿verdad? No te enojes, espérame. ¿Es esta? Sí. A ver. ¿Ahí me quedé? No, 1500. Es la otra, ¿verdad? Estoy a la otra, sí. Espérenme, no se me enojen. Porque ustedes tranquilas, yo nervioso. Si me está viendo Héctor allá en Dallas, ya dése cuenta que sí necesito la otra, por favor, Héctorito. Échame la mano, tú que siempre me has ayudado. San Héctor, virgen, viudo y mártir. A ver, entonces voy a bajar esta. Otra vez. Aquí. Voy a poner unas 3 o 4. 1, 2 y 3. No, 3. Voy a bajar esta. Ahí está. Bien. Por favor, ponme un poquito enfocado para que sea más claro. De todos modos se los estoy leyendo. Ahí. Principio del comercio negrero en América. Nos habíamos quedado aquí. Vamos a 1501 al 1515. Gobierna en Egipto Canacuab, Ismael I, y se establece ¿a dónde es aquí? Otra vez. Es que tengo que dejarle esto. Aquí está.
Establece 1492, ya lo vimos, ¿verdad? Sí, ya. Pero Se ¿qué era acabó que en 1500. voy? 1400, 1500. Es que es así. Ahí está. Ahí está. Enfócale, por favor. Ahora sí ya le entendí. Pues ya era hora, padre. Fíjense. En 1490, en 1510, hacia el 1510 ya está. Ese ya está en... Aquí. Vamos a esta. Vamos a abrirla. Vamos a abrirla. Vamos a abrirla. Y vamos a sumarle. A ver. Aquí está. Bien, ahora empezamos. También ya en la historia, nuestra patria tiene algo que contarnos. En la parte egipcia ya aparece otra vez el imperio persa. Bien, ¿qué pasa en el 1502 al 1520 en México? Estamos hablando de México. Moctezuma II aparece como el emperador azteca. En 1503, la fundación de la Casa y Contratación de Sevilla. Estamos hablando muy cercanas de estas dos naciones, México, bueno, Tenochtitlan y, de alguna manera, España, Andalucía. Los autos de Vicente Gil. Auto significa no que venda coches, no hay coches. Autos es una biografía en muchas escrituras. Bien, ¿cuáles son también algunos personajes? Alfonso de Mendoza, Pero Mejía, este señor, Núñez Cabeza de Vaca. Va a ser otro soldado muy especial, Cabeza de Vaca. Ay, quien no conozca, no me vayan a decir que no conocen a Fernandino de Sahagún. Fray Bernardino de Sahagún. Otro apóstol aquí en la primera llegada de los evangelizadores. Pedro de Valdivia y Agustín Zárate, siglo XVI. Hacia 1504, el gran filósofo Erasmo escribe su Inquiridión. El Inquiridión es un conjunto de definiciones filosóficas. La palabra Inquiridión eso significa. Bien, estamos hablando de 1500. Colón realiza su cuarto viaje a América. Vasco da Gama, el segundo viaje. Estamos repasando los mismos personajes casi. ¿Qué pasa en la iglesia? Pío XIII, que es Francisco Tedeschini, Piccolomini, es electo papa. Su nombre es así, Francisco Todeschini. Del 1503 a 1513, Julio II es electo papa porque dura muy poco este papado. Y muere en 1504 Isabel de Castilla, que ustedes la conocen como Isabela Católica. Son personajes que dicen en nuestra historia universal. 1505, Basilio III es el zar de la Rusia. Huistanqun es emperador de China y los estados generales de Tours, Francia. El imperio galo empieza a formarse ya como una república. Francia, que le conocemos. Bien, vamos al aspecto cultural. Hablaba yo del aspecto cultural, que era importantísimo para nosotros. A ver si no la riego, como es mi costumbre. Qué bonito aparece esto. 1506. Leonardo da Vinci nos da en Milán
ciudad importante, sus escritos y sus dibujos anatómicos. Si ustedes tienen un hijo que se dedica al dibujo, a la arquitectura, siempre tienen una figura muy especial de madera. No son títeres. Es la definición real de todas las dimensiones exactas que desde hace más de 500 años realizó Da Vinci. Aparece también Bramante. Bramante inicia la Basílica de San Pedro, pero hay dos basílicas de San Pedro. La primera y la segunda que hizo precisamente en colaboración con otro gran artista, Miguel Ángelo, este arquitecto. Y hay otro señorón en la ciencia, para que vean cómo se infiltran muchas cosas que nos han servido en lugar de ser contrarias. Copérnico, que no es ¿cómo se llama? La señora esta o señor este que quiso ser señora. Moni Vidente. Ni siquiera es, ¿cómo se llamaba el otro? El que todo lo que le sobra. El que te demandaba besos, sí. No, el padre Germán no. El padre Alfonso tampoco. El que tú alguna vez me dijiste y tú también, que trabajaban ahí, que tenía un edificio que era muy especial, que escribió libros de no sé qué. A uno fue Walter Brecht, no, pero hay otro antecedente. Esteban Mayo. Ay, ¿dónde ahora sí era don Esteban. Esteban Mayo, y todos esos no tenían nada que ver con este señor que se llamó Copérnico. Él concibe un sistema heliocéntrico que vuelve a torno. Hasta los juguetes de los niños los tenemos. Este aspecto heliocéntrico empieza a divisar todo lo que hoy conocemos gracias a la ciencia de la astronomía, porque eso es una ciencia, astronomía, no astrología. Nuestro padre Copérnico. Estrellas, galaxias, astros, etc. Bien. Toma de hornos en Irán por los portugueses. Irán fue colonia portuguesa. Erasmo de Rotterdam, Elogio de la locura, un libro bastante bueno como filósofo. Aquí hay algo bien especial, el predominio del cardenal Jiménez en España. Hacia 1507, el catolicismo vuelve a imperar en el reino. Y hay muchas muestras. Cuando ustedes vayan, por favor, me hagan favor de ir a Sevilla, en España, y si no me van, por lo menos personalmente vayan por Google. Las catedrales, las grandes catedrales de Sevilla y de toda Andalucía tienen un cejo de, ojo, sinagogas o bien de templos musulmanes mirando a la Meca. Hicieron los españoles un relajo por querer convertir los centros de culto, que ni parece católico, y sabes que tú ahí fue un templo musulmán. Porque cuando te atacan, quieres quitar todo. Así nos, ahorita me van a decir, así nos pasó a nosotros, porque acuérdense que las pirámides están sustentando la catedral. No seas abliche. ¿Quién te dijo eso? Si corrigieron dónde se encontraron a la serpiente, según la leyenda de Aztlán, se encontraron a
al águila devorando a la serpiente, que está a un lado, si no lo sabían, el verdadero lugar está frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a un lado del otro edificio del Departamento del Distrito Federal. ¿Ustedes piensan que fue ahí en la planta donde está el asta bandera? No. ¿Se acuerdan que eso era el centro de la Ciudad de México? Ahora por expansión, ¿saben dónde está el centro de la Ciudad de México? Ya casi por la colonia del Valle. Porque si eso es el centro es centro. Y se ha expandido esta ciudad para todos lados, que ya no es el centro, el Zócalo. Allí podemos decir si estaba el Zócalo. Y estará. Pero el centro de la ciudad ya no es ahí. Bueno, dejemos esas cosas para los urbanistas. Los portugueses bloquean el estrecho de Bab el-Mandeb en Egipto y el sultán clausura el Santo Sepulcro. Ándale. Los portugueses, y dice entonces el sultán, por su Santo Sepulcro se viene. ¿Existe el Santo Sepulcro? Sí. ¿Está en Tierra Santa? Sí. ¿Cómo lo podemos comprobar? Había un método antiquísimo, si no lo saben ustedes, para saber quién estaba enterrado y cuándo había sido enterrado. ¿Quieren que se los diga? Pues no dejen de venir la próxima. No. Cuando el cuerpo en este sentido se embalsamaba y se envolvía, el lugar, aparte de que era sellado, voy a este punto, se habían dado cuenta que en el tercer viaje de Colón había descubierto lo que les dije que se llamaba parte del Caribe, que está la colonización de Puerto Rico y Jamaica. Hacia este punto, Guicciardini escribe sus historias florentinas. Les he dicho, ahorita lo van a segundo, que Florencia es una ciudad netamente cultural dentro de la península también itálica. Bien, Ismael I toma Bagdad, hoy les dice algo Bagdad, les dice algo el Medio Oriente, aquí están los iraníes, y destruye la flota de Mamelón. Eso es lo que está pasando en el mundo. Termino hoy con la siguiente. Nos subimos. Ay, tonto. Yo, que no es con el dedo. Ahí lo alcanzan a ver. Enfocamos otra vez. Eso, gracias. Década del 1510 al 1520. Todavía no llegamos ni a la conquista. Pero ahorita vamos a quedarnos aquí para que vean cómo está la cuestión. Enrique VIII, que después, por no tener permiso de casarse con la prima, se separa de la Iglesia Católica y funda el anglicanismo. Este fue Enrique VIII. Lo que se movía, a ellos le tiraban. Y dijo con la prima, como dicen ustedes los mexicanos, a la prima se le arrima, le dijeron, sí, pero no tanto, y menos en matrimonio, porque tú ya estás casado. Y pues entonces se separó, por el simple capricho de no poderse casar con su prima. Luego, aquí aparece algo bien importante. Ya descubierta América, la creación del Consejo de Indias en España. Consideraban que habían descubierto las Indias. No son las Indias. Lo que descubrieron, ahorita lo van a ver. La fundación de la Universidad de Alcalá de Henares, importante, esta puerta de Alcalá,
de la que han oído en la canción. Tiene una ciudad. Yuan Shuhan, este es chino, siglo XVI, siglo XVII y XIX, Mao Chen y Sun Sen hacen una antología de sonetos importante en la literatura, pero fíjense aquí 1500 todavía no llegan a México porque lo conquistan hasta 1520. Ya estaba descubierta América, pero los españoles se encuentran en África. Se fueron recorriendo. ¿Por qué es importante esto? Reitero, porque no todos los que nos llegaron fueron españoles. En 1511 colonizan Cuba, pero si ya habían entregado el comercio africano, pues ¿con quién crees que llegaron? No nos espante que porque unos son negros y por otros son blancos, otros son chaparros y otros son una mezcolanza, o sea, aquel sueño de las razas puras son esos sueños. Angleria, en las décadas del Nuevo Mundo, se escribe hacia 1511. Tenemos décadas, 1492, la primera década. Francisco Cervantes aparece como un personaje importante. Pedro Cieza de León, Francisco Joanet o Janet Clovet, Francisco López Gomara, Juan Díaz de León, Juan Díaz de Solís, Francisco Vázquez de Coronado, Andrés Rosalio, Alonso Zurita y Jerónimo Castro y Zurita y Castro. Aquí hay otro punto. En 1510 está el Concilio de Pisa. Los portugueses aparecen en Asia, se hicieron conquistadores. No nos extrañe que el mar, ¿qué tiene que de Europa irse hasta Asia? Pues era la única forma. Albuquerque, Namboile en Asia, es lo primero que llega. Ponce de León llega a la península de la Florida. Florida es de las pocas islas que no pertenecían a México todavía cuando fue la repartición. Florida se hizo muy independiente, como esta parte. Balboa descubre el Océano Pacífico. Él lo descubre, pero tenemos antecedentes históricos que ya habían llegado, lo que les dije, los chinos, en la nao de China, por el puerto de Acapulco. El puerto de Acapulco es el Océano Pacífico, hacia arriba es el Mar de Cortés, hacia abajo está el Pacífico y del otro lado está el Atlántico y hacia adentro está el Golfo de México. Y el Golfo de México llega hasta la parte de Estados Unidos, casi limitando con Florida, estoy como allá, con Florida hacia adentro, o hacia arriba, mejor dicho. Bien, bueno, pero no es clase de geografía. Aquí empieza un mismo formato, la creación de la audiencia de Santo Domingo. ¿Qué son las audiencias? No es solamente la forma de gobierno civil, económico, político, cultural. La iglesia también va a tener que ver en las audiencias. Van a ver la audiencia de la Nueva España, porque de ahí se va a desprender de alguna manera, directa e indirectamente, lo que el mal les han dicho de la Inquisición. Por eso se llamaba audiencia. Había que escuchar a las partes. Era la forma de gobierno. Bien. El concilio de Letrán, hubo como 4 concilios en Letrán. Letrán, para la información de ustedes, si ustedes ven al Papa actualmente en San Pedro, esa no es la basílica del Papa. Ahí se instituye porque ahí
están los restos de San Pablo y San Pedro. Abajo del altar, cuando vayan a Roma, pueden bajar por esas escaleritas y lo primero que van a encontrar bajando las escaleritas para las catacumbas, así se llama, catacumbas, por eso estaba así, van a encontrar a la izquierda lo que no se van a imaginar, y quien tenga sensibilidad va a chillar, porque lo primero que se van a encontrar es la capilla en favor de María de Guadalupe en el Vaticano, antes que los restos de San Pedro. Después, al ladito encontrarán en un vidrio, como encuentran la Piedad entrando a la derecha, encontrarán un recipiente, valga la expresión, un nicho donde están los restos de San Pedro, resguardados. La catedral del Papa es la Basílica de San Juan de Letrán, junto a la Universidad de Letrán. Y ahí está su sede, como obispo de Roma, porque él es obispo de Roma. Bueno, sigo comentando, porque se me van todas las ideas a la cabeza de repente. Me quedé en el... No, ya pasé de esto, ¿no? Legislación de Cuba, Concilio de Letrán. El Miguel Ángel hace el Moisés. ¿En qué puedes ir por mi Moisés? Por favor. No es la misma figura, pero quiero que conozcan la diferencia entre el Moisés como el David que está, como el David que hace Miguel Ángel. El David es la figura perfecta. En Flores está la entrada. El Moisés lo van a conocer por algo bien simpático. Me van a decir, ¿cómo supo que era Moisés? Por el nombre. No es cierto. Por el pelo totalmente ensortijado que parece aquí que tiene cuernos. Si lo están viendo, es mi niño, casi que sí. Y por las tablas. Aquí están las tablas. Y es un pelo y un hombre bastante. Que la vejez decía justicia y sabiduría. Ya se los enseñé. Bueno, esta obra la hizo precisamente Miguel Ángel. López de Palacios Rubios, de las Islas del Mar Océano, escribe esta obra. Del dominio de reyes de España sobre los indios es otro desarrollo. India se consideraba todo el nuevo continente que se había ya colonizado, descubierto. Nos hablaba. Nosotros no somos, cuando ustedes tengan la palabra indio en la boca, primero piénsenla. Indios no son los que vienen de la provincia para acá. Indios eran todos para los españoles los que eran descubiertos desde San Salvador, todo el Caribe y todo lo demás que encontraron en los informes. Bueno, así es que no se preocupen, que te digan indio, pues dime de qué raza, porque había muchos indios. Bien, ¿qué más encontramos? Encontramos a Ponce de León, que llega a la península de la Florida y que Balboa descubre ese océano Pacífico. Bueno, hacia 1513, Selim impone la soberanía turca en Armenia. Ojo con esta también. Selim I, que no es sino turco, ay Dios,
Es el IN primero, ¿verdad? Aquí está. Aquí está, sí. Dale otra. Ahí está. No, ahí. Gracias. ¿Por qué hablo de Armenia? ¿Por qué nos habla Armenia? De las primeras iglesias cristianas, hermanos. Perdón. De las primeras iglesias cristianas, evangelizadas, no conquistadas, ustedes pueden encontrar esta población. Hay culto todavía armenio, hay culto libio, hay culto libanés, hay culto etíope, hay culto egipcio. Hay más de 30 cultos de la Iglesia Católica permitidos, no solamente en latín. Las primeras iglesias cristianas fueron en el Oriente. No se conoció otro mundo. O sea, comparen siglo y medio, o sea, 15 siglos, 1500 años a la aparición de Jesús. Por eso me gusta hablar de todo esto que parece revoltura, pero no lo es. Vamos a encontrar cómo hay un hilo conductor a lo que hoy somos. Y miren, Maquiavelo, aguas con Maquiavelo, por eso Maquiavelo, si hoy hubiera sido estudiado por un psicólogo, diría, este es bipolar, porque Maquiavelo era malo. Las ideas maquiavélicas eran a veces destrozar al enemigo. El príncipe escribe. Luego, ¿se acuerdan que les dije que la familia Médicis era importante para la iglesia? León X es Juan de Médicis, que llega a ser papa. Así como existieron los Borgia, de los cuales hay que hablar también sensatamente, así también de los Médicis que hicieron algo bueno. Ni tanto que mal santo, ni tanto que no lo olvide. Cristian II, rey de Dinamarca y de Noruega. Estamos hablando de los Países Bajos. Maquiavelo hace su primer discurso de títulos libis. Bien, la muerte de Bramonte, Francisco I, rey de Francia, empieza a ser el imperio galo, las Crotus Rubemus, en las epístolas oscuras de los varones. Este es un escritor italiano. La fundación 1515, la fundación de La Habana, Cuba. O sea que son anteriores a nosotros. Los cubanitos no llevan puesto. Y van a ver la Ciudad de México, que no está tan joven, tan vieja como los creíamos, Aquí llegaron ya casi al final, pero primero estuvo Puebla, antes estuvo Tlaxcala, y ya no les digo de la parte de Veracruz, porque tiene lo suyo. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Preguntas? Es que no vimos nada de iglesia. No, espérenme tantito. Primero los hechos y luego entramos a encontrarnos con él. Pero sobre la historia, ya nos dimos cuenta, 1492, este es el resumen de hoy, 1492, se descubre América por los conceptos de buscar oro y plata para la negociación y comercialización y para las conquistas de dos reinos que eran lo suficientemente poderosos en ese momento. España, que había conquistado o había sacado ya a los moros, de quienes estuvo invadido durante varios siglos, y sacarlos de ahí de España y darle oportunidad, bajo el Tratado de Tordesillas, a España y a Portugal, ir en búsqueda de que lo que encontraran era suyo. España corre hacia el norte, a lo que hoy conocemos América del Norte, o de Ecuador hacia arriba, Portugal del Ecuador hacia abajo. En este sentido, cuando Colón descubre las Indias, o lo que cree que son las Indias, empieza a descubrir todo lo que es la América del Caribe y la América Latina que hoy conocemos.
sin llegar todavía a Estados Unidos. Como nos dimos cuenta, él no descubre las islas de Florida, él no las descubre. Empiezan entonces los sistemas de gobierno de aquellas poblaciones que fueron descubiertas, se les empieza a colonizar. El mundo empieza a tener una transformación. Ojo, aparecen grandes figuras: Copérnico en la ciencia, pensadores, Erasmo de Róterdam, historiadores, tanto conocidos como no conocidos, poesía, arquitectura, pintura. De esto está lleno el mundo antes de empezar a llegar a México Tenochtitlan. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? Pues mañana continuaremos, si Dios nos lo permite. ¿Sí? Bienvenidos. No. Al contrario.